Mi esposa y mi hija me ignoraron durante un mes, así que me fui de casa. 5 años después, mi esposa me invitó a la boda de nuestra hija. Entonces, mi esposa empezó a temblar. ¿Alguna vez te ignoraron tanto que empezaste a cuestionarte si de verdad estás vivo? Hablo de un nivel superior, de ignorancia profesional. No solo de perdón, no te vi. No, esto fue algo de nivel olímpico, de esos que harían que un mimo sintiera envidia de lo invisible que me había vuelto en mi propia casa. Ese era yo, Marcus Thompson, de 45 años y aparentemente tan relevante como un teléfono plegable en una conferencia tecnológica. Mi esposa, Claire, y mi hija, Sofía, habían convertido en un arte tratarme como si fuera un mueble secundario. Todas las mañanas, arrastrando los pies, llegaba a la cocina, taza de café en mano, con mi mejor sonrisa de buen esposo y padre, y les decía alegremente buenos días, chicas. ¿Y qué obtendría a cambio? Claire se llevaría esa taza de cerámica a los labios como si estuviera interpretando a Shakespeare, tomando largos y pausados sorbos mientras miraba por la ventana como si contemplara los misterios del universo. Mientras tanto, yo estaba allí de pie, sintiéndome como un camarero que acaba de preguntar si todo estaba bien con su comida. La mujer literalmente haría contacto visual con una ardilla afuera antes de reconocer mi existencia. ¿Y Sofía? Madre mía, esa niña había perfeccionado el arte de la audición selectiva. Estaba encorvada sobre su teléfono en la mesa del desayuno, con los hombros temblando de la risa en algún TikTok, donde probablemente algún chaval de 18 años estaba comiendo patatas fritas en la ducha o bailando el baile más popular, con la música como si estuviera teniendo un ataque. La chica se reía a carcajadas mirando la pantalla, pero cuando intentaba hacer un chiste o, Dios no lo quiera, preguntarle qué tal le había ido el día, me miraba con la misma cara que la gente que pisa caca de perro. Después de 30 días seguidos con esta mierda de la dimensión desconocida, empecé a ponerme paranoico. Estaba realmente preocupado de que tal vez hubiera muerto mientras dormía y nadie se hubiera molestado en decírmelo. Me sorprendía mirando espejos para asegurarme de que aún tenía reflejo, comprobando si podía mover objetos, ya sabes, cosas básicas de detección de fantasmas. Incluso busqué en Google señales de que podrías estar muerto a las 2 de la mañana, lo cual, te lo aseguro, no es muy bueno para la salud mental. El punto de quiebre llegó un martes. Recuerdo que era martes porque es el día de la basura, y al parecer me había convertido en el susurrador de basura designado en esta casa. Estaba arrastrando los contenedores a la acera, cumpliendo con mi deber cívico como buen padre de barrio, cuando la señora Henderson, de al lado, me saludó. Una interacción humana de verdad. Casi lloré de alegría. Buenos días, Marcus. ¿Cómo está la familia?, preguntó. Bueno, se hacen los que no existo, así que supongo que les va genial. Respondí, intentando restarle importancia. Ella se rió, pensando que bromeaba. Ojalá supiera que estaba siendo más literal que un GPS dando indicaciones. Volví adentro, sintiéndome un poco más humana tras 30 segundos de reconocimiento por parte de una mujer de 70 años que probablemente habla más con sus gatos que yo con mi propia familia. Claire llenaba el lavavajillas con la precisión de un cirujano, cada plato y tenedor colocados como si fueran a salvar vidas. Hola, cariño, dije, apoyándome en la encimera con lo que esperaba que fuera un tono informal y accesible. ¿Quieres comer algo hoy? Ese pequeño restaurante italiano que te gusta. Cerró la puerta del lavavajillas con la firmeza que suele reservarse para tapas de ataúdes y pasó junto a mí como si fuera un perchero. Ni siquiera un lo siento, estoy ocupada o hoy no, cariño. Un silencio total y absoluto. Ahí fue cuando realmente lo entendí. No solo me ignoraban, sino que me borraban. Estos dos se habían convencido de que yo era menos interesante que cualquier basura algorítmica que les metían en los teléfonos. Claire probablemente tenía conversaciones más significativas con su instructora de pilates que conmigo en semanas. ¿Y Sofía? Esa niña preferiría ver a un desconocido comer cereal al revés durante 15 segundos antes que escuchar a su propio padre preguntarle sobre su examen de química. Me quedé allí, en mi cocina, rodeada de la vida que había ayudado a construir, sintiéndome como una turista en mi propia existencia. La casa estaba impecable porque la había limpiado. Las facturas estaban pagadas porque me había dejado la piel en ese trabajo agotador de seguros.
El césped estaba impecablemente cuidado porque pasaba cada sábado por la mañana con esa cortadora de césped antigua, fingiendo que no era más vieja que algunos de los profesores de Sofía. Pero, al parecer, todo eso me emocionaba tanto como ver la pintura secarse a cámara lenta. ¿Sabes qué fue lo que realmente me enfureció? Más tarde esa noche, lo intenté una vez más. Sofía estaba despatarrada en el sofá, pegada al teléfono, soltando de vez en cuando risitas que me hacían pensar que quizás, solo quizás, estaba de buen humor. Hola, Sof, dije, acomodándome en mi sitio de siempre al otro lado del sofá. ¿Qué tiene de gracioso ahí? Comparte la riqueza. Me miró con una expresión de total desconcierto, como si le acabara de pedir que explicara física cuántica en danza interpretativa. Luego se giró hacia Claire, que fingía leer una revista, pero era evidente que escuchaba, y dijo, «Mamá, ¿oíste algo?» Como un ruido raro. Claire ni siquiera levantó la vista de la revista. Solo la casa asentándose, cariño. La casa asentándose. Me había visto reducida a crujidos de tablas del suelo y golpes aleatorios en la noche. Esa noche, acostado en la cama junto a mi esposa, que de alguna manera se las arreglaba para ocupar 3/4 de un colchón quínsice mientras actuaba como si yo no estuviera allí, tuve lo que algunos llamarían una epifanía. Otros, un colapso mental total. Yo prefiero pensar en ello como un momento de lucidez. Me di cuenta de que había pasado tantos años intentando ser el esposo y padre perfecto que, de alguna manera, no había logrado ser ni lo uno ni lo otro. Era como uno de esos refrescos genéricos de marca. Técnicamente, los mismos ingredientes que el de marca, pero por alguna razón completamente olvidable y un poco decepcionante. El pensamiento que me daba vueltas en la cabeza como una pelota de ping-pong en una licuadora era simple. Cuando me volví menos entretenido que un vídeo de un Golden Retriever bailando en Internet. Cuando decidió mi propia familia que cualquier otra cosa en el mundo merecía más su atención que el chico que los había estado esperando todos los días durante los últimos 16 años. Esa fue la noche en que supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo como un fantasma en mi propia vida, esperando que tal vez mañana recordaran mi existencia. Porque, seamos sinceros, mañana solo iba a ser otra repetición de lo de hoy, y ya había visto suficientes episodios del programa de Marcus donde nadie los ve y los ratings están por los suelos. Estaba harto de ser invisible. Estaba harto de ser ruido de fondo en mi propia historia. Es hora de que este fantasma empiece a hacer sonar algunas cadenas. Déjame llevarte de vuelta a cuando las cosas no estaban tan mal, cuando de verdad creía en los cuentos de hadas y pensaba que el amor podía con todo. Imagínatelo. Corría el año 2007, tenía 28 años, vestía un traje que costaba más que mi alquiler mensual, y asistía al seminario de seguros más aburrido que se haya conocido. El presentador no paraba de hablar de tablas actuariales como si fueran los rollos del Mar Muerto, y yo estaba considerando seriamente fingir un infarto solo para escapar. Fue entonces cuando Claire Martínez irrumpió en mi vida como un huracán con tacones. Llegó tarde, como era de esperar, porque la puntualidad está sobrevalorada cuando pareces sacada de la portada de una revista de negocios. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño profesional que, de alguna manera, conseguía un aspecto serio y sexy a la vez, y una chaqueta azul marino que probablemente costaba más que la cuota de mi coche. Hacía malabarismos con un maletín, una taza de café del tamaño de un cubo pequeño y lo que parecía la mitad del contenido de un Staples. El universo, en su infinita sabiduría y su retorcido sentido del humor, decidió que el único asiento vacío en toda la sala de conferencias estaba justo a mi lado. Claire se acercó, disculpándose con todos los que se toparon, que básicamente eran todos, porque se movía como si estuviera recorriendo un campo minado con tacones de aguja. Finalmente llegó a mi fila, me adelantó con más codos y rodillas de lo que anatómicamente parecía posible, y se acomodó en su asiento con la gracia de una jirafa intentando subirse a un deportivo. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Mientras buscaba en su bolso lo que supongo que era un bolígrafo, se topó con la taza de café en el codo. El tiempo se ralentizó como si estuviéramos en una comedia romántica cursi. Observé cómo el café se elevaba por el aire en perfecta cámara lenta, un tsunami marrón de destrucción cafeinada que se dirigía directo a mi traje nuevo. El traje que compré específicamente para este seminario porque mi jefe me dijo, vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Chapoteo. Había café por todas partes. En mi chaqueta, mi camisa, mi corbata, mis pantalones.
Parecía como si me hubiera bautizado un barista. Toda la sala quedó en silencio, salvo el presentador, que seguía hablando de evaluación de riesgos como si nada. Porque, al parecer, un hombre empapado en café no era tan importante como hablar de cálculos de primas. El rostro de Claire pasó por 6 tonos de rojo antes de posarse en algo parecido a un tomate maduro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho, susurró, rebuscando frenéticamente en su bolso servilletas como si buscara un tesoro. Me senté allí, bebiendo café con dignidad, viendo a este hermoso desastre de mujer intentar arreglar lo que claramente era irreparable. Fue entonces cuando decidí reír o llorar, y reír me pareció la mejor opción para mi reputación masculina. Bueno, dije, levantándome e inspeccionando el daño. Ya me estaba cansando de este traje. Muy típico de 2006. Estaba pensando en un look más bien vagabundo con manchas de café. Dejó de buscarme frenéticamente y me miró como si le acabara de decir que era un extraterrestre. Entonces se echó a reír. No fue la risa educada y avergonzada que uno esperaría, sino una risa estruendosa, que me hizo temblar los hombros y provocar un bufido, e hizo que media sala se girara y nos callara. ¿Sabes qué?, susurró, secándose las lágrimas. Pareces un James Bond económico. Como si James Bond comprara en Target y comprara sus aparatos en Radio Shack. James Bond de bajo presupuesto. En ese momento, cubierto de café y sentado en el seminario más aburrido del mundo, supe que me casaría con esta mujer. No me pregunten cómo lo supe, simplemente lo supe. Quizás fue la forma en que convertía un desastre en algo divertidísimo. O quizás fue porque cualquiera que pudiera hacerme reír mientras llevaba la mitad del inventario de Starbucks era obviamente especial. James Bond económico, ¿eh?, dije, aflojándome la corbata empapada. Bueno, en ese caso, probablemente debería presentarme. Marcus Thompson, a su servicio. Mi especialidad es que me derramen café encima y fingir que es intencional. Claire Martínez, respondió ella, encontrando por fin unas servilletas y alcanzándomelas. Al parecer, mi especialidad es arruinar trajes caros y causar una primera impresión terrible. ¿Quién dice que es terrible? Nunca me he emocionado tanto en una de estas cosas. Normalmente, me quedo dormida y babeo. Esto es mucho más digno. Nos pasamos el resto del seminario pasando apuntes como si estuviéramos en el instituto, burlándonos de la corbata del presentador, que parecía decorada por un pavor real daltónico, e inventando situaciones de seguro cada vez más ridículas. ¿Cuál es la prima de la cobertura por abducción extraterrestre? ¿Ofrecemos descuentos a quienes nunca han sido alcanzados por un rayo? Ese tipo de discurso intelectual. Para cuando llamaron para la hora del almuerzo, ya me había olvidado por completo de mi traje manchado de café. Claire sugirió que almorzáramos juntas, alegando que me debía al menos un sándwich por destrozarme el atuendo. Le sugerí que me debía mucho más que un sándwich, pero me conformaba con comer y su número de teléfono. Ese almuerzo se convirtió en cena. Irónicamente, la cena se convirtió en café al día siguiente. El café se convirtió en una cita para ir al cine, que luego se convirtió en largas llamadas telefónicas que duraron hasta las 3 de la mañana, que luego se convirtieron en viajes de fin de semana, en conocer a nuestras respectivas familias y en todo ese rollo de la evolución de las relaciones que da ganas de vomitar a los solteros. En 6 meses, prácticamente vivíamos juntos. En menos de un año, le propuse matrimonio con un anillo que costaba más que mi coche, pero que al ver su rostro iluminarse pareció merecer la pena. En menos de 18 meses, nos casamos en una ceremonia que, según mi madre, fue preciosa, pero que probablemente costó más que las casas de algunos. Esos primeros años fueron como vivir en una comedia romántica donde todo salía a la perfección. Teníamos nuestras propias bromas, nuestros restaurantes favoritos, nuestra rutina dominical de dormir hasta tarde y leer el periódico en la cama. Claire me robaba las sudaderas y yo fingía estar molesta mientras a escondidas le compraba unas más grandes para que le quedaran mejor. Discutíamos sobre a quién le tocaba fregar los platos y maquillarnos para cuando terminábamos de llenar el lavavajillas. Cuando nació Sofía 3 años después, pensé que nos habíamos ganado la lotería. Una familia perfecta, una casita perfecta en las afueras, una vida perfecta, todo planeado. Iba a ser el papá que entrenaba a los niños de las ligas infantiles, ayudaba con las tareas y hacía panqueques los sábados por la mañana.
Claire iba a ser la mamá que organizaba las citas para jugar y hacía voluntariado en la escuela, y de alguna manera se las arreglaba para verse increíble mientras lo hacía todo. Me imaginaba vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad llenas de regalos y risas. Me imaginaba enseñándole a Sofía a montar en bicicleta, acompañándola al altar algún día y siendo el tipo de padre del que los niños presumen con sus amigos. Pero aquí está la cuestión de los cuentos de hadas, nadie te los cuenta. Son geniales hasta que aparece la vida real y empieza a cobrar alquiler. En algún momento entre las noches sin dormir, los pagos de la hipoteca y la rutina diaria de estar casado, la magia empezó a desvanecerse. Claire dejó de reírse de mis chistes y empezó a poner los ojos en blanco. Dejé de llevarle flores y empecé a dejar calcetines sucios en el suelo. Pasamos de ser amantes a compañeros de piso y a ser algo aún menos que eso. Mi mamá me lo había advertido, claro. Las madres siempre lo saben. Marcus, me había dicho durante nuestra fiesta de compromiso, llevándome aparte mientras todos discutían sobre la distribución de los asientos. No te pierdas en el matrimonio, cariño. No te conviertas en uno de esos hombres que desaparecen para ser solo esposo y padre. Eres más que eso. Debería haberla escuchado. En cambio, me perdí a mí misma y al control remoto de la tele, que Claire, de alguna manera, había reclamado para siempre junto con el termostato y el derecho a elegir qué veíamos cada noche. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver exactamente cuando las cosas empezaron a ir mal. Pero en aquel entonces, estaba demasiado ocupado intentando ser el esposo y padre perfecto como para darme cuenta de que poco a poco me estaba convirtiendo en ninguno de los dos. Si quieres saber el momento exacto en que mi familia decidió que era tan útil como una tetera de chocolate, fue el cumpleaños de Sofía. Esa fiesta no fue solo una celebración de cumpleaños. Fueron las Olimpiadas de la falta de respeto. Y de alguna manera logré llevarme la medalla de oro tras ser completamente destrozado por mi esposa e hija. Permítanme describirles las semanas previas a este desastre. Sofía había estado dando pistas sobre su 16º cumpleaños desde que cumplió 15º, aproximadamente. No eran pistas sutiles, claro está. Hablamos de esas pistas que requieren maquinaria de construcción industrial para pasarlas por alto. Había dejado revistas abiertas con páginas de planificación de fiestas, había guardado sitios web en el ordenador familiar e incluso había creado un tablero de Pinterest llamado Los épicos dulces 16 de Sophie, que tenía más pins que una bolera. Claire, la reina de leer entre líneas cuando se trataba de gastar dinero que no teníamos, captaba estas señales más rápido que un detector de humo en un restaurante de barbacoa. Se acurrucaban juntas en el sofá, susurrando y planeando como si estuvieran conspirando para derrocar a un gobierno pequeño, mientras yo, sentada en mi silla de papá, me preguntaba si necesitaba autorización de seguridad para unirme a la conversación. La planificación de la fiesta se convirtió en una producción tan elaborada que habría puesto celosos a los directores de Broadway. Hablamos de paletas de colores, temas, listas de invitados que se revisaron más veces que un guión de Hollywood y un presupuesto que crecía como un tumor canceroso hecho de purpurina y sueños adolescentes. Papá. Sofía anunció una noche, entrando a la sala con la energía que suele indicar que mi billetera está a punto de aligerarse. Necesito un fotógrafo profesional para mi fiesta. Busqué el periódico. Sí, sigo leyendo periódicos de verdad como un dinosaurio e intento procesar esta petición. ¿Un fotógrafo? Cariño, tengo una cámara en perfecto estado. ¿Te acuerdas? ¿La que usé para sacarte todas esas fotos de pequeño? La mirada que me dirigió podría haberme congelado y haber empezado una buena era. Era la misma mirada que la gente pone cuando alguien sugiere usar internet por línea telefónica o pagar con el cambio exacto. Papá. Hablo de un fotógrafo de verdad. Alguien profesional que sepa de iluminación y ángulos, y que no corte la cabeza de la gente en las fotos. Bueno, quizá haya decapitado accidentalmente a algunos parientes y fotos familiares a lo largo de los años. Pero en mi defensa, esas cámaras se han vuelto mucho más complejas que antes. En mi época, señalabas, hacías clic y esperabas lo mejor. ¿Karine? Dije, intentando darle un poco de sentido a la conversación, que los fotógrafos profesionales cuestan mucho dinero. Como el dinero de la hipoteca. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Veré algunos tutoriales en YouTube, quizá aprenda a no cortar cabezas, y listo. Claire,
que había estado fingiendo leer su libro mientras obviamente escuchaba cada palabra, finalmente levantó la vista con esa expresión que había perfeccionado con los años. La que dijo que acababa de sugerir que lo celebráramos quemando dinero. Marcus, dijo con ese tono que cortaba cristal. Es su 16º cumpleaños. Esto es importante. Importante. ¿Cierto? Porque, al parecer, todo lo que involucraba a nuestra hija era tan importante que requería intervención profesional, mientras que todo lo que me involucraba a mí podía solucionarse con un tutorial de YouTube y cruzando los dedos. Pero aún no estaba lista para rendirme. Digamos que era terquedad. Llámalo estupidez. Llámalo como quieras. Pero decidí probar un enfoque diferente. Quizás podría hacerlos reír, animarlos, mostrarles que papá también podía ser divertido y creativo. No te preocupes, cariño. Dije, poniéndome de pie y adoptando lo que pensé que era una pose de fotógrafo, con cámara imaginaria y todo. Voy a retocar tu cabeza con Photoshop y ponerla en el cuerpo de Kim Kardashian. Te verás fantástica y piensa en todo el dinero que nos ahorraremos. Me pareció divertidísimo. Me imaginaba la cara de Sofía en alguna foto de la alfombra roja, quizá con un pie de foto ridículo como Sophia Thompson, estrella de telerrealidad y estudiante de preparatoria. En mi cabeza, era pura comedia. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler en el condado de al lado. La cara de Sofía experimentó varios cambios de color interesantes antes de adoptar un tono que parecía carne cruda de hamburguesa. Abrió y cerró la boca varias veces como pez fuera del agua, intentando procesar si su padre acababa de hacer el peor chiste de la historia o si se había vuelto completamente loco. Eso no tiene gracia, papá. Finalmente logró decir, con la voz entrecortada como si estuviera pasando por la pubertad de nuevo. Antes de que pudiera explicarle que era solo una broma, que en realidad no planeaba usar Photoshop para poner su cabeza en el cuerpo de nadie, Claire apareció como Superman con una tarjeta de crédito y el instinto maternal de una leona protegiendo a su cachorro. No te preocupes, cariño, dijo, lanzándome una mirada que podría haber derretido acero. Contrataremos a un fotógrafo competente, alguien que sepa lo que hace. Y así, sin más, se tomó la decisión, no por una conversación familiar, ni por consideraciones presupuestarias, ni por ningún tipo de proceso democrático. Claire había hablado, y al parecer, en nuestra casa, eso equivalía a una sentencia del Tribunal Supremo. De verdad, mamá, la cara de Sofía se iluminó como si le hubiéramos dicho que se había ganado la lotería. Una fotógrafa de verdad, con equipo profesional y todo. Claro, cariño, te conseguiremos el mejor fotógrafo que podamos encontrar. Este es tu día especial. Sofía prácticamente se lanzó por la habitación para abrazar a Claire como si hubiera salvado la Navidad ella sola. Mientras tanto, yo estoy ahí de pie, sintiéndome como el Grinch que intentó robarme los dulces 16. Gracias, mamá. Eres la mejor. Esto va a ser increíble. Sofía daba saltos como si se hubiera bebido una buena cantidad de bebidas energéticas. Entonces se giró hacia mí con esa mirada que solo puedo describir como la que se observa ante algo desagradable que se ha pisado sin querer. Gracias por intentarlo, papá. Lo intentaba. Como si fuera una especie de espectadora bien intencionada, pero al final inútil, en la vida de mi hija. Esa noche, después de que Sofía se acostara y Claire pasara otra hora buscando fotógrafos en internet, como si estuviera planeando una investidura presidencial, asestó el golpe de gracia. Sabes, Marcus dijo sin levantar la vista de la laptop, uno no contribuye económicamente a este tipo de cosas. Me sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago un boxeador profesional con puños americanos. ¿No contribuyes económicamente? Trabajaba 40 horas a la semana en esa compañía de seguros, atendiendo accidentes de auto, incendios domésticos y desastres, y traía a casa un sueldo fijo que me daba para comer y para vivir. Pero al parecer, eso no contaba como contribución. Disculpe, dije, intentando mantener la voz serena. Las cosas importantes. Las cosas importantes. Cuando Sofía necesita algo especial, siempre lo saco de mis ahorros, de mis tarjetas de crédito. ¿Tú solo? ¿Bromeas? Señora, pensé mientras la veía revisar portafolios de fotógrafos que probablemente costaban más por hora de lo que yo ganaba en un día. Aporté esperma y sarcasmo a esta familia. Y,
al parecer, eso ya no es suficiente. Pero no lo dije en voz alta. Porque hasta yo sabía que eso habría sido el fin de lo que quedaba de nuestro matrimonio en ese mismo instante. En cambio, me acosté esa noche sabiendo que, de alguna manera, al intentar ser graciosa y relajar el ambiente, había logrado demostrar exactamente lo que ya pensaban de mí. Que fui completamente inútil. El fotógrafo me costó $2000. Las fotos eran preciosas. No salía en ninguna. Tras el fiasco del fotógrafo de los dulces 16, algo fundamental cambió en la dinámica familiar de los Thompson. Fue como si Claire y Sofía hubieran asistido a una reunión secreta donde decidieron que la mejor manera de tratar conmigo era fingir que me habían cautivado mientras no me veían. No me refiero a un trato de indiferencia común y corriente. Esto fue sistemático, organizado y ejecutado con precisión militar. Si ignorarme fuera un deporte olímpico, estos dos habrían compartido la medalla de oro y probablemente habrían conseguido contratos de patrocinio. Empezó con el desayuno. Durante 16 años, el desayuno en casa había sido una rutina predecible. Bajaba las escaleras a trompicones con mi bata vieja y raída, con el pelo de punta como si me hubiera electrocutado, y encontraba a Claire ya vestida y arreglada porque, al parecer, se despertó con cara de lista para una reunión de negocios. Sofía acababa arrastrándose hasta la cocina con aires de haber sobrevivido a un desastre natural, que, admitámoslo, es prácticamente lo que son las mañanas de una adolescente. Nos sentábamos alrededor de la mesa que Claire había insistido en comprar en una elegante mueblería, comiendo cereales, tostadas o lo que fuera el desayuno ese día, y teníamos conversaciones triviales sobre la escuela, el trabajo y quién debía recoger la leche de camino a casa. Nada del otro mundo, solo cosas normales de familia. Pero de repente, el desayuno se convirtió en una elaborada coreografía donde yo era la única que no sabía los pasos. Bajé esperando la rutina de siempre, solo para encontrar tazones de cereal vacíos en el fregadero y una nota en la encimera. Había ido a por un café. Vuelvo más tarde. SNC. SNC. Como si fueran un bufete especializado en evitar a los maridos. La primera vez que pasó, pensé que era una de esas cosas. Quizás se habían despertado temprano. Quizás querían pasar un rato juntos como madre e hija. Quizás había una oferta especial en ese pequeño café del centro que le gustaba a Claire. No es para tanto, ¿verdad? Pero volvió a ocurrir al día siguiente. Y al día siguiente. Y muy pronto, me di cuenta de que ir a tomar un café era sinónimo de ir a cualquier parte menos a estar aquí con papá. Así que me adapté. Empecé a levantarme más temprano, pensando que tal vez podría alcanzarlos antes de que escaparan. Pero de alguna manera, por muy temprano que me levantara, siempre iban un paso por delante. Era como si hubieran instalado algún tipo de sistema de detección de Marcus que los alertaba en cuanto recuperaba la consciencia. Llegaba a la cocina a las 6:30 de la mañana, con los ojos apenas abiertos, y encontraba café recién hecho en la cafetera, pero ninguna señal de vida humana. Solo el persistente aroma del perfume de Claire y el leve sonido de las puertas de los coches cerrándose en la entrada. La cena fue aún más creativa en su crueldad. Todas las noches, llegaba del trabajo esperando encontrarme con una cena familiar. Nada del otro mundo, solo los tres sentados a la mesa, compartiendo comida y charlando como hacía años. En cambio, al cruzar la puerta, encontraba a Claire y Sofía despatarradas en el sofá, rodeadas de cajas de pizza y platos de comida china para llevar, viendo alguna película o serie que, evidentemente, habían empezado sin mí. Oye, decía yo, aflojándome la corbata y tratando de parecer despreocupada, ¿me guardas pizza? Ambas levantaban la vista con una expresión de leve sorpresa, como si acabaran de ver a un desconocido entrar en su casa. Ah, no sabíamos cuándo llegarías, decía Claire, sin dejar de mirar lo que estuvieran viendo. Quizá quedara algo en la cocina. Quizás quedara algo. Como si fuera un invitado inesperado en lugar del tipo que llevaba 16 años viviendo en esta casa pagando la hipoteca. Las cajas de pizza estarían vacías, salvo quizás por una triste rebanada con todos los ingredientes buenos arrancados, ahí tirada como el premio de consolación de un juego de feria amañado. Mientras tanto, ya se habían vuelto a meter en la película, con mantas, bocadillos y esa cómoda intimidad madre-hija que, al parecer, no tenía cabida para los padres. Al principio, intenté meterme en sus noches de cine.
Agarraba lo que sobraba, me acomodaba en mi sitio habitual en el sofá e intentaba descifrar qué estaban viendo. ¿De qué se trata esto?, preguntaba, intentando de verdad disfrutar del tiempo en familia. Claro, decía Sofía sin mirarme. Ya estamos en lo bueno. Lo bueno siempre parecía ser lo que acababa de descubrir, cada vez. Pero la verdadera joya de su campaña de ignorar a Marcus fue el incidente de la compra. Llegué a casa del trabajo un jueves y encontré el refrigerador completamente vacío. No me falta comida. No me falta leche. Estoy completamente vacío. Como si alguien hubiera llegado con un camión y se hubiera llevado todo lo comestible. Ah, Claire, grité, mirando fijamente el páramo desolado que solía ser nuestro refrigerador. ¿Nos robaron unos ladrones hambrientos? Apareció en la puerta de la cocina con esa expresión que había perfeccionado. La que sugería que acababa de hacer la pregunta más estúpida de la historia. Fuimos de compras, dijo, como si eso lo explicara todo. Bueno, pero ¿dónde está la comida? Compramos lo necesario. Volví a abrir la nevera, pensando que quizá me había olvidado de algo. No. Todavía estaba vacío, salvo por una botella de ketchup y algo que podría haber sido queso, pero que bien podría haber sido un experimento científico. Al parecer, no necesitabas nada. Claire suspiró como si me estuviera poniendo difícil a propósito. Tenemos cena para esta noche y desayuno para mañana. Eso era lo que necesitábamos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? La pregunta flotaba en el aire como un mal olor. ¿Y yo qué? ¿Y el tipo que llevaba casi 2 décadas comiendo en esta casa? ¿Y la persona que contribuía al presupuesto de la compra cada semana desde que nos casamos? Fue entonces cuando me di cuenta de que no se habían olvidado de comprarme comida. Habían decidido no comprarme comida. No fue un descuido ni una mala planificación. Fue una exclusión intencionada con un presupuesto para la compra. La gota que colmó el vaso fue un sábado por la mañana, cuando intentaba encontrar el control remoto del televisor. Llevaba 20 minutos buscándolo, revisando debajo de los cojines del sofá y entre revistas, cada vez más frustrado porque solo quería ver las noticias de la mañana como hacía todos los fines de semana. ¿Alguien ha visto el control remoto? Llamé a la casa en general. No hubo respuesta. ¿Hola? ¿Control remoto? ¿Alguien? Sigue sin haber respuesta. Finalmente localicé el origen del ruido de la tele, la sala, donde Claire y Sofía estaban en el sofá, con el mando a distancia justo en la mesa de centro entre ellas. Oye, lo he estado buscando, dije, alcanzándolo. Sofía lo agarró primero, sujetándolo contra su pecho como si intentara robarle las joyas de la corona. Estamos viendo algo, dijo. Solo quiero ver las noticias rápidamente. Llegamos a la parte buena. Ahí estaba esa frase otra vez. La parte buena que, de alguna manera, abarcaba todo lo que veían cuando quería usar la televisión que yo ayudaba a pagar. Vamos, estudiante de segundo año. Solo 5 minutos. Miró a Claire con una expresión que no pude descifrar, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa a la que no me habían invitado. ¿Oíste algo?, le preguntó Sofía a Claire. Claire ladeó la cabeza como si estuviera escuchando atentamente. Solo la casa se está calmando, cariño. La casa se asentaba. Me quedé allí, invisible en mi propia sala, mientras mi esposa y mi hija hablaban de mí como si fuera una tabla del suelo que crujía o una rama que arañaba una ventana. No era una persona, ni un familiar, solo un ruido aleatorio que hacen las casas cuando están viejas y necesitan reparaciones. Esa noche, encontré los papeles del divorcio. Estaban en la encimera de la cocina, junto a la cafetera, tan informales como una lista de la compra. Sin ceremonias, sin enfrentamientos dramáticos, sin una conversación emotiva sobre cómo nos habíamos distanciado. Solo una pila de documentos legales con notas adhesivas que marcaban dónde debía firmar. Ni una nota, ni una explicación, nada. Solo 3 palabras escritas en una publicación, pegadas en la portada. Firma aquí. ¿Ves? Tomé los papeles y los hojeé, viendo que todo mi matrimonio se reducía a terminología legal y división de bienes.
Acuerdos de custodia que me daban fines de semana alternos, como si fuera una especie de padre a tiempo parcial que nunca había cambiado pañales ni ayudado con las tareas ni se había desvelado cuando Sofía tenía gripe. Fue entonces cuando supe que estaba harta. Harta de que me trataran como un ruido de fondo en mi propia vida. Harta de ser la casa que se asienta. Ya no esperaba que mañana recordaran mi existencia. Estaba listo para convertirme en algo más interesante que una tabla de suelo crujiente. Estaba listo para desaparecer de verdad. ¿Conoces ese momento de las películas en el que el héroe finalmente pierde la cabeza y decide tomar las riendas de su vida? Normalmente hay música dramática, quizás algo de caminata a cámara lenta y, sin duda, mejor iluminación que la que tenía mi cocina por la mañana, cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Me quedé allí con los papeles del divorcio en la mano como si estuvieran contaminados con alguna enfermedad legal, leyendo las condiciones que básicamente me redujeron a una visita de fin de semana en la vida de mi propia hija. Una pensión alimenticia que me dejaría comiendo fideos ramen hasta los 65. La división de bienes que, de alguna manera, convirtió a Claire en la ganadora de la lotería de nuestros 18 años de matrimonio, mientras que yo podía conservar mi colección de corbatas y la poca dignidad que me quedaba, que por aquel entonces no era mucha. La casa estaba en un silencio sepulcral, salvo por el zumbido del refrigerador. Ya sabes, ese que seguía vacío porque, al parecer, alimentarme ya no estaba en la lista de prioridades de nadie. Claire y Sofía dormían arriba, probablemente soñando con su próxima aventura sin padre o planeando nuevas maneras de fingir que no existía. Fue entonces cuando lo comprendí como un tren de carga cargado de claridad. No tenía que firmar esos papeles. Ya no tenía que seguirles la corriente. Podía irme. No irme, sino abandonar mis responsabilidades y convertirme en un padre irresponsable que envía tarjetas de cumpleaños desde Las Vegas. Pero irme, como alejarme de esta situación tóxica antes de que destruyera por completo lo que me quedaba de autoestima. Irme antes de convertirme en uno de esos divorciados amargados que andan por bares deportivos quejándose de sus exesposas con cualquiera que los escuche. Subí a nuestra habitación. Bueno, técnicamente seguía siendo nuestra habitación, pero considerando que Claire me había estado tratando como a una compañera de piso a la que ansiaba echar, parecía más territorio enemigo. Dormía de lado, de espaldas a mí, ocupando exactamente su mitad de la cama con precisión militar. Incluso dormida, era organizada y eficiente. Me quedé allí un minuto, mirando a la mujer con la que llevaba casado casi 2 décadas, intentando recordar cuándo dejamos de ser un equipo y empezamos a ser rivales. Cuando compartir la cama se había convertido en una meticulosa coreografía de evasión. Cuando la persona que me robaba las sudaderas se había convertido en alguien que actuaba como si mi presencia fuera una molestia personal. Pero no tenía tiempo para un ataque de nostalgia. Tenía que planear una escapada. Saqué mi vieja bolsa de lona del armario, la que usaba en la universidad, cuando mi mayor preocupación era si tendría suficientes monedas para la lavadora. Todavía olía ligeramente a esa colonia barata que creía que me hacía irresistible para las mujeres. ¡Ay, qué equivocado estaba en todo! Empacar fue como jugar al juego más deprimente del mundo, que cabe en una maleta de mano cuando toda tu vida adulta se desmorona. 3 camisas que todavía me quedaban razonablemente bien y no tenían manchas misteriosas de las cenas familiares donde aparentemente era invisible. 2 vaqueros que podría usar para entrevistas de trabajo si llegara el caso. Y suficientes calcetines y ropa interior para sobrevivir al apocalipsis. Porque si algo me enseñó mi madre es que puedes afrontar cualquier crisis con solo tener ropa interior limpia. Llevé mi afeitadora eléctrica, mi cepillo de dientes y un bote de ese champú caro del que Claire siempre se quejaba. Oye, si iba a vivir sin hogar, al menos tendría el pelo manejable. Lo más difícil fue dejar atrás todas las cosas que representaban nuestra vida juntos. Fotos familiares donde realmente lucíamos felices. Los dibujos de Sofía de la primaria que insistí en conservar, aunque Claire decía que eran un desorden. Mi colección de libros que había planeado leer algún día, pero nunca llegué a leerlos porque siempre había un césped que cortar, un grifo que gotear o alguna otra crisis doméstica que requería atención inmediata. Escribí una nota y la dejé en mi almohada. Nada dramático ni acusatorio, solo me fui a pensar. No te preocupes por mí. Breve, concisa y directa. El tipo de nota que no se puede malinterpretar ni como una amenaza de suicidio ni como un gesto dramático.
Solo un hombre que se retiraba de una situación que se había vuelto insoportable para todos los involucrados. La estación de tren a las 3 de la mañana es como un purgatorio para quienes han perdido la vida. Había algunos otros viajeros que parecían huir de algo o ir hacia algo, pero nadie nos miraba a los ojos porque todos entendíamos que viajar en tren a las 3 de la mañana no suele formar parte del plan quinquenal de nadie. Compré un billete a mi pueblo, a 3 horas de distancia, donde mis padres aún vivían en la misma casa donde crecí. La casa donde mis mayores problemas solían ser acordarme de sacar la basura y evitar que mi madre intentara emparejarme con las hijas de sus amigas de la iglesia. El viaje en tren me dio mucho tiempo para pensar en lo que estaba haciendo. ¿Estaba huyendo? Quizás. ¿Estaba pasando por una crisis de la mediana edad? Probablemente. ¿Estaba tomando la decisión correcta? No tenía ni idea, pero tenía que ser mejor que quedarme en una casa donde me trataban como a un fantasma con una hipoteca pendiente. Amanecía cuando toqué el timbre de mis padres, de pie en el porche con mi bolso de lona, como una fugitiva de mediana edad. Oí movimiento dentro, probablemente mi padre preparándose para su ritual matutino de café, que no había cambiado desde la administración Carter. La puerta se abrió y allí estaba mi padre con su antigua bata y pantuflas, el pelo de punta en ángulos que desafiaban la física, mirándome con los ojos entrecerrados como si no estuviera seguro de si realmente estaba allí o si era solo una alucinación provocada por el exceso de televisión nocturna. Marcus dijo, con la voz aún ronca por el sueño. ¿Qué demonios haces aquí a estas horas? Levanté mi bolsa de lona como si eso lo explicara todo. Oye, papá, ¿te importa si me quedo aquí un rato? Su mirada iba de mí a la bolsa y de vuelta a mí, y prácticamente podía ver su cerebro intentando procesar la información. Su hijo de mediana edad, que apareció al amanecer con una maleta, obviamente no formaba parte de su rutina dominical habitual. ¿Qué hiciste esta vez?, preguntó, porque al parecer incluso mi propio padre asumía que cualquier crisis matrimonial era automáticamente culpa mía. Gracias, papá, de verdad siento el amor y el apoyo incondicionales aquí. No hice nada, dije, intentando no parecer tan a la defensiva como me sentía. Bueno, nada ilegal, al menos. Claire y Sofía llevan un mes fingiendo que no existo, así que pensé en hacer realidad su fantasía. Me miró fijamente unos segundos más, probablemente preguntándose si debía cerrar la puerta y fingir que no pasaba nada. Luego suspiró y se hizo a un lado para dejarme entrar. Tu madre va a tener preguntas, dijo, cerrando la puerta tras de mí. Me lo imaginé. Muchas preguntas, estoy preparada. ¿Estás preparada para explicar por qué un hombre de 45 años vuelve a vivir con sus padres? Miré la sala que no había cambiado desde que estaba en el instituto, con los mismos muebles, las mismas fotos familiares y la misma sensación de seguridad que había olvidado que existía. Sinceramente, papá, no tengo ni idea de cómo explicarte nada de esto. Pero estoy aquí y espero que me dejes resolverlo desde aquí, en lugar de desde una casa donde nadie me quiere cerca. Observó mi rostro un momento, y pude ver que reconocía algo en el que lo ablandó un poco. El café está casi listo, dijo finalmente. Tu madre se levantará en 1 hora, y entonces podrás contárnoslo a ambos. ¿Qué está pasando realmente? Asentí, agradecida de que al menos una persona de mi familia estuviera dispuesta a reconocer mi existencia a las 6 de la mañana. Gracias, papá. No me des las gracias todavía, dijo, yendo hacia la cocina. ¿No has hablado con tu madre? Como si fuera una señal, oí pasos arriba y la voz de mi madre, Harold, que estaba en la puerta. Miré a mi padre, quien me dirigió una mirada que decía, ahora estás solo, hijo. Soy Marcus, cariño, respondió. Está de visita. Hubo una pausa que duró lo justo para que cuestionara todas mis decisiones de vida, y luego, a las 6 de la mañana, con una maleta. Sí, mamá siempre había sido así de perspicaz. Prepararé más café, murmuró papá, y supe que el verdadero interrogatorio estaba a punto de comenzar. Pero por primera vez en meses, estaba en un lugar donde la gente realmente notaba mi existencia, aunque no les hiciera mucha gracia. Era un comienzo. Empezar de cero a los 45 es como intentar aprender a montar en bicicleta mientras alguien te dispara a las ruedas y cuestiona tus decisiones vitales. Todo lo que parecía fácil a los 20, conseguir trabajo, hacer amigos, descubrir tu lugar en el mundo, de repente se siente como escalar el Everest en chanclas y cargando un refrigerador a la espalda.
Mi madre, bendita sea su entrometida, tenía muchísimas opiniones sobre mi situación. Tras pasar el impacto inicial de encontrar a su hijo de mediana edad acampando en su habitación de la infancia, se lanzó a lo que solo puedo describir como una gestión maternal agresiva. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, anunció durante el desayuno esa primera mañana, pero no vas a andar deprimido por esta casa compadeciéndote de ti mismo. Yo comía cereal del mismo tazón que usaba en el instituto, rodeado de trofeos de participación y certificados de honor que parecían burlarse de mi actual estado de fracaso vital. No estoy deprimido, mamá. Estoy procesando. Procesar es lo que hace el queso. ¿Estás deprimido? Me dio un trapeador y un cubo como si me estuviera entregando un premio Nobel. Los pisos no se van a limpiar solos, y tu vida tampoco. Así que ahí estaba yo, con 45 años, fregando el suelo de la cocina de mis padres mientras mi madre me supervisaba como si tuviera 12 años y no se pudiera confiar en que no esparciera la suciedad por todas partes. ¿Pero saben qué? Me sentí bien de que alguien reconociera mi existencia, incluso si ese reconocimiento venía con tareas domésticas y consejos de vida no solicitados. La búsqueda de trabajo fue un infierno en sí misma. ¿Alguna vez has intentado explicar un lapso de 18 años en tu desarrollo profesional? Porque, al parecer, criar una familia y ser ignorado por ella no cuenta como experiencia profesional en el mercado actual. Mi primera entrevista fue en una empresa de marketing en el centro. El tipo que estaba frente a mí parecía apenas tener edad para votar, llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche y hablaba con palabras de moda que me mareaban. Entonces, Marcus dijo, consultando su tableta como si contuviera los secretos del universo, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Lo miré fijamente, intentando encontrar una respuesta que no implicara admitir que dentro de 5 años esperaba vivir en otro lugar que no fuera la habitación de mi infancia. Bueno, dije, intentando sonar seguro y centrado en mi carrera, me veo en una posición donde puedo contribuir significativamente a un equipo mientras sigo creciendo profesional y personalmente. Asintió como si hubiera dicho algo profundo, tomando notas en su tableta. ¿Y cuál dirías que es tu mayor debilidad? ¿Mi mayor debilidad? ¿Por dónde empiezo? Soy un hombre de mediana edad cuya esposa e hija lo trataron como si fuera un mueble durante un mes antes de entregarle los papeles del divorcio. No he actualizado mi currículum desde la administración Bush. Sigo pensando que LinkedIn es algo que se hace con salchichas. A veces me importa demasiado hacer un trabajo de calidad, dije, dando la respuesta más absurda de la historia de las entrevistas de trabajo. Interesante, dijo, sin que le pareciera nada interesante. ¿Y dónde te ves dentro de 5 años? Espera, ¿no había hecho ya esa pregunta? Lo miré con más atención y me di cuenta de que estaba leyendo un guión, probablemente haciéndole las mismas preguntas a cada pobre desgraciado que entraba por esa puerta. No vivo con mi madre, dije sin poder contenerme. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el aire acondicionado de la habitación de al lado. Su bolígrafo dejó de moverse. Sus ojos se abrieron como platos como si acabara de confesar un crimen. ¿Perdón? ¿Qué? Dije. Me gustaría estar en un puesto donde pueda contribuir al crecimiento de la empresa y, al mismo tiempo, ampliar mis habilidades en un entorno dinámico. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Había oído lo que realmente dije, y ambos lo sabíamos. No conseguí ese trabajo, ni el siguiente, ni los 10 siguientes. Resulta que la honestidad no es la mejor política cuando eres un hombre de 45 años que intenta rehacer su vida después de que tu familia decidiera que eras tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. Empezaba a pensar que estaría fregando pisos y viviendo en mi habitación de adolescente hasta que cumpliera los requisitos para la seguridad social cuando vi un cartel de "Se busca empleado" en Thompson Construction. Sí, Thompson Construction, no tenía relación, pero la coincidencia parecía una especie de broma cósmica. El capataz era un tipo llamado Big Mike que parecía capaz de levantar una camioneta en press de banca, y probablemente lo había hecho en algún momento de su vida. Estaba parado frente a una casa a medio construir, con un casco de seguridad que había visto décadas mejores y botas que habían recorrido más obras que yo cenas calientes. ¿Alguna vez has trabajado en la construcción?, preguntó, mirándome de arriba abajo como si estuviera evaluando ganado. No, dije, porque mentir me parecía una mala manera de empezar una conversación con un hombre que probablemente podría aplastarme el cráneo con las manos. ¿Te da miedo el trabajo duro? No.
¿Tienes problemas de espalda? ¿Tienes problemas de rodillas? ¿Alguna condición médica que te haga reclamar la indemnización laboral cada vez que levantes algo pesado? No. ¿Llegas a tiempo? Sí. ¿Llegas sobrio? Sí. ¿Tienes transporte confiable? Pensé en mi Honda de 15 años que hacía ruidos como si se estuviera muriendo lentamente, pero aún así me llevaba del punto A al punto B la mayor parte del tiempo. Sí. Big Mike me observó unos segundos más, probablemente preguntándose por qué un tipo con pantalones caqui y camisa abotonada solicitaba un trabajo en la construcción. ¿Huyes de algo?, preguntó. Sí. Dije, decidiendo que la honestidad me había funcionado tan bien en mis entrevistas anteriores. Mi familia. Se rió, no una risita educada, sino una carcajada genuina que lo sacudió por completo. Me parece bien. Mi exesposa lleva 10 años intentando quedarse con la mitad de mi sueldo. A veces, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y así, sin más, conseguí un trabajo. Resulta que la construcción es la terapia perfecta para un hombre cuya vida se ha derrumbado. Hay algo profundamente satisfactorio en construir algo con las manos, en ver el progreso real al final de cada día. Cada clavo que clavas, cada tabla que cortas, cada pared que enmarcas es prueba tangible de que lograste algo. Además, los chicos del equipo hablaron conmigo. Un concepto revolucionario, lo sé. Hacían bromas, me preguntaban sobre mis planes para el fin de semana, me incluían en conversaciones sobre deportes, el tiempo y la incompetencia general de los políticos. Fue como descubrir que seguía siendo humano después de meses de ser tratado como un electrodoméstico defectuoso. Al principio, el trabajo era brutal. Había olvidado mis músculos, y había empezado a gritarme cada mañana, recordándome que estar sentado detrás de un escritorio durante 20 años no había preparado mi cuerpo para el trabajo manual. Mis manos desarrollaron callos que hacían que mis viejos cortes de papel de la oficina de seguros parecieran lunares. Pero seguí asistiendo. Todas las mañanas a las 7, con el casco puesto y la lonchera preparada por mi madre, quien parecía genuinamente orgullosa de que su hijo volviera a trabajar honradamente. Los chicos empezaron a llamarme Marcus, el chiste de papá, porque al parecer mi sentido del humor, que mi antigua familia no había apreciado en absoluto, era justo lo que un equipo de construcción necesitaba para aguantar largas jornadas de trabajo agotador. Oye, Marcus, Tony, el electricista, llamaba a la hora del almuerzo para que nos contara la historia del tipo que entró en un bar con cables de arranque. El camarero me dijo, te serviré, pero no empieces nada. Yo lo hacía con la sincronización perfecta, y todo el equipo se reía a carcajadas como si fuera lo más gracioso que habían oído en su vida. Me dolió un poco, porque era conocido por mis chistes de papá, cuando mi propia hija ponía los ojos en blanco cada vez que intentaba hacerla reír. Pero estos chicos apreciaban mi humor, incluso lo esperaban con ansias. Se guardaban juegos de palabras sobre construcción toda la semana solo para intentar bromear más que yo. Empecé a ahorrar dinero por primera vez en años. Al principio no mucho, pero lo suficiente como para empezar a pensar en comprarme mi propio piso en lugar de dormir en una cama individual rodeado de mis trofeos de béisbol del instituto. Abrí una cuenta bancaria aparte, una que no tenía el nombre de Claire, una que representaba la posibilidad de un futuro que me pertenecía por completo. Poco a poco, muy poco a poco, empecé a recordar quién era Marcus Thompson cuando no intentaba ser el marido y padre perfecto. Era un tipo que hacía reír a la gente, un tipo que aparecía cuando decía que lo haría, un tipo que podía aprender cosas nuevas, trabajar duro y aportar algo significativo al equipo. No era la vida que había planeado, pero era la mía, y por primera vez en años, eso me parecía suficiente. El equipo me llamaba Marcus, el chiste de papá, y ¿saben qué? Me parecía bien. Al menos me escuchaban. 5 años. 5 años enteros reconstruyendo mi vida desde cero, y me había vuelto bastante bueno en ello. Tenía mi propio apartamento, nada del otro mundo, pero era mío. Una habitación, una cocina decente y una sala donde podía ver lo que quisiera en la tele sin pedir permiso ni tener que aguantar otro episodio de algún reality sobre gente cuyo mayor problema era elegir entre bolsos de diseñador. El complejo se llamaba Pine Grove, lo cual era gracioso porque no había ni un solo pino a la vista, y el único bosquecillo era el aparcamiento lleno de coches que habían vivido décadas mejores. Pero era asequible, tranquilo,
Lo mejor de todo, nadie allí sabía de mi vida anterior como esposo y padre invisible. Mis vecinos eran una mezcla de jóvenes profesionales que empezaban, gente mayor que había mudado su casa a una vivienda más pequeña tras la mudanza de sus hijos, y gente como yo que estaba reconstruyendo después de que la vida les hubiera dado un golpe bajo. Teníamos la certeza tácita de que todos estábamos allí por una razón, y nadie hacía demasiadas preguntas sobre cuál podría ser. Había adoptado una rutina que realmente me hacía feliz, lo cual era una sensación extraña después de años de hacer las cosas por inercia. De lunes a viernes, me levantaba a las 6, tomaba un café y un sándwich de desayuno en la pequeña tienda de la esquina y me dirigía a la obra que Big Mike nos mandaba hacer esa semana. La constructora había crecido, y yo había ascendido de transportista a constructor, lo que venía con un aumento de sueldo y mucha más estabilidad laboral. Las tardes eran mías. A veces cenaba con los compañeros del trabajo, a veces me quedaba en casa y cocinaba algo que no requería una votación del comité sobre los condimentos. Los fines de semana eran para recuperar el sueño, lavar la ropa, tal vez ver un partido de béisbol en el bar deportivo local donde el camarero sabía mi nombre y mi pedido habitual. No fue emocionante, pero fue tranquilo. Era mío. Y después de 5 años viviendo así, casi me convencí de que así sería el resto de mi vida. Trabajo, casa, dormir, repetir. Quizás con el tiempo tendría un perro, uno de esos perros leales que se alegrarían de verme al entrar. Entonces sonó el teléfono. Era un martes por la noche de marzo. Estaba calentando pizza sobrante en el microondas y dudando si ver las noticias o buscar algo sin sentido en Netflix cuando mi celular empezó a vibrar en la encimera de la cocina. Casi no contesto porque el número no estaba en mi agenda, y últimamente los únicos números desconocidos que me llamaban eran de teleoperadores o robots que intentaban venderme garantías extendidas para el auto. Pero algo me hizo retomarlo. Quizás fue curiosidad, quizás aburrimiento, o quizás solo recuerdo de cuando contestar el teléfono era parte de ser un adulto responsable. Hola. Marcus. La voz me dio un puñetazo en el estómago. Hacía 5 años que no la oía, pero la reconocí al instante. Claire. Mi ex esposa me llamaba como si fuéramos viejas amigas que acabamos de perder el contacto. Como si no hubiera pasado nuestro último mes juntas tratándome como un mueble que necesitaba ser retirado. Casi cuelgo. Tenía el dedo prácticamente sobre el botón de colgar cuando volvió a hablar. Marcus, ¿estás ahí? Sí. Logré decir, apoyándome en la encimera de la cocina porque de repente mis piernas se sentían inestables. Estoy aquí. Hola. No estaba segura de si este seguía siendo tu número. Sigue siendo el mío. Lo que no dije fue que había guardado el mismo número de teléfono por si Sofía alguna vez quería contactar a su padre. 5 años esperando una llamada que nunca llegó. Y en cambio, me llega Claire. Hubo una pausa incómoda en la que ninguno de los dos parecía saber qué decir. El microondas sonó, recordándome que mi pizza estaba lista, pero lo ignoré. Sentí que esta conversación estaba a punto de desviarse a un camino inesperado. ¿Cómo has estado?, preguntó, y percibí algo en su voz que no pude identificar. ¿Nervios, quizás? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente la incomodidad de llamar a alguien a quien ignoraste sistemáticamente hasta que desapareció de tu vida? He estado bien, Claire. De hecho, mejor que bien. Me he portado bien. Y lo decía en serio. No lo decía solo para que se sintiera mejor o peor por cómo había terminado todo entre nosotros. De verdad que era buena. Quizás no era la vida que había planeado, pero era una vida que me pertenecía. Eso es genial. Me alegra oír eso. Otra pausa. Podía oír ruido de fondo. Voces, quizá música. Parecía que no estaba sola, lo que hizo que la llamada fuera aún más extraña. Claire, ¿por qué me llamas? Han pasado 5 años. Lo sé. Lo sé. Respiró hondo, como quien dice algo difícil. Marcus, Sofía se casa. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión cargado de emociones. Sofía, mi pequeña, que solía hacerme tarjetas del Día del Padre con corazones torcidos y dibujos de monigotes. La niña que se dormía en mi pecho durante las noches de cine cuando era tan pequeña que podía subirla en brazos sin lesionarme la espalda. Mary, dije,
porque al parecer mi vocabulario se había reducido a respuestas de una sola palabra. Sí, a un chico muy majo llamado David. Se conocieron en la universidad y llevan 2 años juntos. La boda es el mes que viene. ¿El mes que viene? Mi hija se casaba el mes que viene, y me enteré por una llamada telefónica un martes por la noche. No por una invitación formal, ni por una conversación sincera sobre acompañarla al altar, sino por una llamada que parecía más una notificación de cortesía que una invitación a participar en la vida de mi hija. Eso es. Felicidades, dije, aunque felicitaciones parecía una respuesta inadecuada al descubrir que tu hija, al parecer, había vivido toda una vida adulta de la que tú no sabías nada. Marcus, la voz de Claire se volvió más suave, más vacilante. Deberías venir. Casi se me cae el teléfono. Después de 5 años de completo silencio, después de que me trataran como si nunca hubiera existido, me invitó a la boda de Sofía como si fuera lo más natural del mundo. ¿Quieres que vaya a la boda? Sí. Es decir, es tu hija. Deberías estar ahí. Me eché a reír. No una risa alegre, sino la clase de risa que surge cuando la vida se vuelve tan absurda que tu cerebro no puede procesarla de otra manera. Me reí tanto que me atraganté. Tuve que coger un vaso de agua y respirar hondo varias veces antes de poder hablar de nuevo. Oh, ahora existo, dije cuando por fin recuperé la voz. ¿Ahora soy su padre? ¿Qué pasó, Claire? ¿Necesitabas que alguien pagara la mitad del catering? ¿Necesitabas a alguien que moviera las mesas? ¿O tu nuevo yerno necesita consejos sobre techos? Marcus, por favor, no te pongas así. ¿Qué? Sorprendido de que después de 5 años sin saber nada de mi familia, de repente me resucite para una invitación de boda. No es así. Entonces, ¿cómo es, Claire? Porque desde donde estoy, se ve exactamente así. Hubo otra larga pausa, y pude oír su respiración al otro lado de la línea. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Esta llamada no debió de ser fácil de hacer, y lo que la motivó probablemente fue más complicado que simplemente querer que estuviera en la boda. Te extraña, dijo Claire finalmente, tan bajo que casi no la oí. Qué forma tan curiosa de demostrarlo. 5 años, Claire. 5 años sin una llamada. Un mensaje, una tarjeta de cumpleaños, nada. Y ahora me extraña. La gente cambia, Marcus. El tiempo cambia las cosas. Sí, así es. Me transformó de alguien que lo dejaría todo por su familia a alguien que ha aprendido a vivir sin ellos. Pero incluso mientras lo decía, podía sentir que mi determinación flaqueaba. Hablábamos de mi hija. Mi pequeña, que aparentemente ya era mayor y se iba a casar con alguien a quien no conocía. Un tipo llamado David que probablemente no tenía ni idea de que su futuro suegro había sido borrado de la historia familiar como un pariente inoportuno. Piénsalo, dijo Claire. Por favor. La boda es el 15 de abril, a las 2 en punto, en el Riverside Country Club. Piénsalo. El Riverside Country Club. Por supuesto. Porque al parecer la boda de Sofía iba a ser justo el tipo de evento elegante que habría estado completamente fuera de nuestro presupuesto cuando nos casamos. Pero de alguna manera Claire se las arregló para pagarlo en los 5 años desde que me fui. Lo pensaré. Me oí decir, aunque no tenía ni idea de dónde habían salido esas palabras. Gracias, dijo, y parecía genuinamente aliviada. Marcus, me alegra mucho oír tu voz. Y entonces colgó, dejándome en la cocina con el teléfono en una mano y una pizza fría en la otra, intentando averiguar qué demonios había pasado con mi tranquila noche de martes. Mi hija se casaba. Y, de alguna manera, a pesar de todo, me habían invitado. Contra toda lógica en mi cabeza. Contra todo instinto de supervivencia que había desarrollado durante los últimos 5 años, sabía que iba a ir. Dicen que la curiosidad mató al gato. Pero en mi caso, probablemente me iba a comprar un traje. El Riverside Country Club parecía sacado de una revista, para gente con mucho más dinero que centavos. Me refiero a columnas de mármol, candelabros de cristal que probablemente costaban más que mi salario anual y suficientes flores frescas para abastecer una pequeña floristería. El tipo de lugar donde te cobran $50 por un sándwich y lo llaman artesanal porque le quitan la corteza.
Estuve sentado en mi Honda de 15 años en el estacionamiento durante 10 minutos, viendo llegar a los invitados en autos que parecían recién salidos de una tienda de lujo. BMW, Mercedes, un par de Teslas que probablemente condujeron solos a la boda porque sus dueños eran demasiado importantes para manejar algo tan mundano como el volante. Mientras tanto, yo estaba sentado allí con un traje que había comprado en Men's Wearhouse durante la oferta de a la una y llévate otra mitad, preguntándome en qué demonios estaba pensando cuando decidí presentarme a esto. El vendedor me había asegurado que tenía un aspecto distinguido, pero estaba bastante seguro de que, distinguido, era la jerga del comercio minorista para referirse a un viejo que se esforzaba demasiado. Había pasado las últimas 3 semanas dudando si ir o no. Una parte de mí quería quedarme en casa, pedir pizza y fingir que todo esto no estaba pasando. Pero la mayor parte de mí, la que aparentemente era una ávida de castigo, necesitaba ver cómo sería la vida de mi hija sin mí. El programa de la boda que me entregaron en la puerta mencionaba a Sofía como Sofía Claire Martínez Thompson, lo cual era un nombre largo y me hizo preguntarme cuándo había empezado a usar guiones. El novio era David Michael Harrison, que sonaba como el tipo de nombre que viene con fondos fiduciarios y membresías en clubes de campo. Encontré un asiento al fondo, por supuesto, lo suficientemente cerca para observar la fiesta, pero lo suficientemente lejos para poder irme rápidamente si la cosa se ponía rara. Lo cual, conociendo mi suerte, probablemente ocurriría. El local estaba decorado como si alguien le hubiera dado a Martha Stewart un presupuesto ilimitado y la orden de que todo brillara. Rosas blancas por todas partes, cintas que probablemente costaban más por metro que mi factura semanal del supermercado, y suficientes velas para iluminar un pueblo pequeño. El tipo de boda que te hace preguntarte si la gente se está casando o invocando ángeles. No reconocí a nadie entre la multitud, lo cual no me sorprendió considerando que llevaba 5 años sin conocer a mi familia. Probablemente eran amigos de Claire, la familia de David, gente de la vida universitaria de Sofía que nunca me habían presentado. Era como un turista en la boda de mi propia hija, observando desde fuera. La ceremonia empezó con un violinista tocando algo clásico y emotivo mientras los invitados se secaban los ojos con pañuelos que probablemente costaron más que mi almuerzo. Todos se pusieron de pie cuando entró la fiesta nupcial, y tuve que admitir que habían hecho un buen trabajo con toda la producción. Parecía sacado de un cuento de hadas, suponiendo que los cuentos de hadas costaran $50.000 y requirieran servicio de valet parking. Entonces la vi. Sofía apareció al fondo del pasillo con un vestido que parecía diseñado por ángeles y que costaba más que mi coche. Era hermosa, no solo bonita, sino genuinamente hermosa, de esa manera que te hace olvidarte de respirar por un segundo. Mi pequeña, crecida, radiante y absolutamente despampanante. Y acompañándola al altar venía un tipo que nunca había visto en mi vida. Ni yo, ni su padre. Un tipo cualquiera con un smoking caro que interpretó el papel que me habían descartado. Sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago un boxeador profesional con puños americanos hechos de pura devastación emocional. Pero entonces los ojos de Sofía se encontraron con los míos entre la multitud. Su expresión era impagable, de asombro absoluto, como si acabara de ver a Pie Grande sentado en la tercera fila comiendo pastel de bodas. Su paso vaciló un instante antes de recuperar la compostura, pero lo capté. Ese momento de sorpresa pura y sin filtros que me indicó que no tenía ni idea de que iba a venir. Lo que significaba que Claire me había invitado sin decírselo. Esto se estaba poniendo interesante. Me recosté en mi asiento para ver el espectáculo, porque algo me decía que esta iba a convertirse en el tipo de boda de la que la gente hablaría durante años. Y no por las razones correctas, el novio, David, era justo lo que se esperaría de alguien que se casa con este nivel de lujo. Alto, guapo al estilo típico de Ken, probablemente tenía un fondo fiduciario y un trabajo en la empresa de inversiones de su padre. El tipo de hombre que nunca había tenido que preocuparse por pagar el alquiler, comprar comida ni por ninguna de las preocupaciones mundanas que nos ocupan a la gente común. La ceremonia se desarrolló con toda la pompa y solemnidad tradicionales. Votos que parecían escritos por una compañía de tarjetas, anillos que probablemente costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente, y suficientes lágrimas de alegría para llenar una pequeña reserva. Permanecí en silencio durante todo el proceso, intentando procesar las complejas emociones de ver a mi hija casarse con un completo desconocido. Orgullo, porque se veía feliz y hermosa, como si se hubiera forjado una buena vida. Tristeza, porque me había perdido todos los eventos que condujeron a este momento.
Y una creciente sensación de anticipación, porque podía sentir la tensión en la sala creciendo como la presión en una tetera. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al salón de recepción para tomar cócteles y charlar un rato incómodo. Tomé una cerveza en la barra. Por suerte, tenían cerveza normal, además de champán y vino de lujo, cuyas botellas probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un día, y encontré un rincón desde donde podía observar sin ser demasiado obvio. Fue entonces cuando empezaron los rumores. ¿Quién es ese tipo del fondo? No lo reconozco. ¿Es de la familia? Me suena, pero no logro ubicarlo. Vi a la gente mirándome de reojo, intentando descifrar mi lugar en todo este montaje. Algunos parecían estar jugando a identificar al invitado sorpresa, lo cual fue divertido, ya que probablemente yo era la única persona allí que había sido invitada por la madre de la novia. Durante el cóctel, me quedé sola, bebiendo mi cerveza y observando a mi hija manejar el salón como una anfitriona profesional. Era muy buena, amable, encantadora, y hacía que todos se sintieran bienvenidos y apreciados. Claire había hecho un buen trabajo criándola, tenía que admitirlo, incluso sin mi intervención. Pero veía cómo la tensión aumentaba. Claire no dejaba de lanzarme miradas nerviosas, como si esperara que explotara o desapareciera. Sofía sonreía y se hacía la novia perfecta. Pero algo en sus ojos sugería que actuaba en piloto automático, mientras su cerebro intentaba procesar el hecho de que su supuesto padre ausente se había materializado en su boda como un fantasma de mediana edad. Cuando llamaron a todos a cenar, me senté en una mesa del fondo con un grupo de personas que se presentaron con ese entusiasmo cortés que indicaba que no tenían ni idea de quién era yo, pero eran demasiado educados para preguntarme directamente. Fue entonces cuando alguien en nuestra mesa, creo que era la tía de David, por el parecido familiar y como había estado atendiendo a la gente toda la noche, decidió satisfacer su curiosidad. Así que, inclinándose hacia mí con esa sonrisa que presagiaba problemas, dijo, ¿cómo conoces a la feliz pareja? Toda la mesa se quedó en silencio, como si todos se hubieran preguntado lo mismo pero no se hubieran atrevido a preguntar. Di un sorbo a mi cerveza, miré sus caras expectantes y decidí que, si iba a estar allí, más me valía ser sincero. Bueno, dije, dejando mi cerveza y dedicándoles mi mejor sonrisa. Soy el hombre invisible al que olvidaron invitar. Algunos se rieron, pensando que estaba bromeando. Otros parecían confundidos, intentando entender lo que quería decir. No, en serio. La tía insistió, claramente insatisfecha con mi silencio. ¿Eres familia? Un amigo de la universidad. Miré a Sofía, que observaba nuestra mesa con la expresión que se pone al ver un accidente de coche a cámara lenta. Soy su padre, dije simplemente. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler en el condado vecino. Y entonces supe que la velada se iba a poner realmente interesante. El silencio en nuestra mesa se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo duró unos 10 segundos. 10 segundos de análisis mental para procesar que el invitado misterioso sobre el que habían estado especulando toda la noche era en realidad el padre de la novia. El padre que, al parecer, no había sido mencionado en ninguna de las conversaciones sobre la boda en las que habían participado. La tía de David. La llamaremos Katy la parlanchina, porque nunca supe su nombre real. Parecía que alguien le acababa de decir que Papá Noel era en realidad auditor de Hacienda. Abrió y cerró la boca varias veces antes de poder hablar. ¿Tú eres? El padre de Sofía. Culpable de los cargos, dije, alzando mi cerveza en un brindis fingido. Marcus Thompson, extraordinario padre y responsable, a sus órdenes. El efecto dominó fue inmediato. La noticia se extendió por el salón de recepciones como un reguero de pólvora en una fábrica de papel. Podía ver literalmente cómo los susurros corrían de mesa en mesa mientras la gente se giraba para mirarme con la fascinación que suele reservarse para los animales de zoológico o las estrellas de telerrealidad que sufren crisis nerviosas en público. Claire, que había estado haciendo la ronda y haciéndose la amable madre de la novia, de repente parecía como si se hubiera tragado una granada. Su copa de vino temblaba en su mano y no dejaba de mirarme a mí y a la salida, como si estuviera calculando si podría escapar antes de que la situación estallara por completo. Pero fue la reacción de Sofía lo que realmente me llamó la atención. Estaba de pie cerca de la mesa principal, todavía con su precioso vestido de novia, con aspecto de acabar de descubrir que era la estrella de su propia pesadilla.
La sonrisa que había lucido todo el día se le había congelado en el rostro como si la hubieran borrado. Las preguntas empezaron a llegar furiosas de mis compañeros de mesa, quienes, al parecer, habían decidido que la conversación en la cena iba a volverse mucho más interesante de lo que esperaban. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no te conocíamos antes? ¿Estás divorciada? Qué incómodo, deberíamos fingir que no lo oímos. Estaba respondiendo a estas preguntas como un político en una rueda de prensa hostil cuando alguien, creo que era el primo de David, a juzgar por la mandíbula de la familia, hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Por qué no te conocíamos antes? O sea, si eres el padre de Sofía, ¿dónde estabas durante todos los preparativos de la boda? ¿En la fiesta de compromiso? ¿En la cena de ensayo de anoche? Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia Sofía, que parecía querer que la tierra se abriera y se la tragara entera. David, pobre desgraciado, estaba de pie junto a ella con la expresión de quien poco a poco se daba cuenta de que su nueva esposa podría tener algunos problemas familiares que no se habían tratado en sus sesiones de terapia prematrimonial. Hola. Sofía empezó, pero luego se detuvo, mirando a su alrededor como si esperara que alguien viniera a rescatarla de esta conversación. Vamos, cariño. Grité tan fuerte que la mitad de la recepción lo oyó. Cuéntenles dónde ha estado papá los últimos 5 años. Cuéntenles de nuestra maravillosa dinámica familiar. Claire me hacía señas frenéticas con las manos desde el otro lado de la habitación, probablemente intentando que me callara en lenguaje de señas, pero a esas alturas ya no me importaba guardar secretos familiares. Sofía respiró hondo, y pude verla intentando encontrar la manera de darle un giro a la historia sin que pareciera la villana. Suerte con eso, pequeña. Nos abandonó, dijo finalmente, con la voz apenas lo suficientemente alta como para oírse a través del silencioso salón de recepción. Arqué las cejas tan rápido que me sorprende que no se hubieran disparado. ¿Abandonado? Esa es la historia que vamos a contar. Te fuiste, dijo ella, más alto ahora, poniéndose a la defensiva. Te marchaste sin decir nada. Me levanté de la mesa, porque esta conversación requería toda mi atención. ¿En serio? Es fascinante, porque lo recuerdo un poco diferente. Toda la recepción estaba en silencio. Incluso los camareros habían dejado de servir la cena para ver cómo se desarrollaba este drama familiar. Fue como ser el protagonista del episodio más caro del mundo de Jerry Springer. Recuerdo que me ignoraron durante un mes seguido como si fuera una Alexa rota. Dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Sabes, Alexa, lava los platos? Alexa, saca la basura. Alexa, sal de nuestras vidas porque estamos demasiado ocupados con nuestros teléfonos como para darnos cuenta de tu existencia. Algunos entre el público se rieron, lo que probablemente no era la reacción que Sofía esperaba. Lo estabas, empezó, y luego se detuvo, mirando a su alrededor a todos los rostros que la observaban expectantes. ¿Qué estaba yo, cariño? Usa tus palabras. Eras una molestia, dijo finalmente, como si confesara un crimen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el aire acondicionado, el tintineo de los cubiertos mientras alguien acomodaba nerviosamente la mesa, y lo que parecía la brusca inhalación de Claire desde el otro lado de la habitación. David, que había estado de pie junto a su nueva esposa, cada vez más confundido e incómodo, habló de repente. ¿Qué? Su voz resonó por el salón de recepción con la claridad de quien está teniendo una revelación muy desagradable. ¿Ignoraste a tu propio padre? A propósito. Sofía se giró para mirar a su nuevo esposo, y vi cómo el pánico comenzaba a manifestarse. David, es complicado. ¿Cómo es complicado? La voz de David se hacía cada vez más fuerte, y vi que la ira genuina comenzaba a reemplazar la confusión en su rostro. Me dijiste que tu padre no estaba en tu vida porque te abandonó. Nunca dijiste que lo ignoraste hasta que se fue. No fue así, protestó Sofía, pero su voz carecía de convicción. ¿Y entonces cómo fue?, preguntó David. Porque por lo que oigo, suena exactamente así. Decidí ayudar a aclarar las cosas, porque soy así de servicial. Fue exactamente así, dije alegremente. Durante un mes entero, me trataron como si fuera invisible. No me hablaban, no reconocían mi existencia, se esforzaban por evitar estar en la misma habitación que yo.
Rayos, incluso se preguntaron si oían algo cuando intentaba hablarles, como si fuera una tabla de suelo que crujía. La cara de David sufría varios cambios de color curiosos. ¿Trataste a tu padre como si no existiera? Estaba siendo dramático, dijo Sofía con voz débil. ¿Dramático? Me reí, y no fue una risa agradable. Cariño, era tan invisible en esa casa que empecé a mirarme en los espejos para asegurarme de que aún me veía reflejada. Los invitados observaban este colapso familiar con la fascinación y el horror que la gente suele reservar para los desastres naturales o los escándalos de famosos. Algunos disfrutaban claramente del espectáculo, otros parecían querer esconderse bajo las mesas. David miraba a su nueva esposa como si la viera por primera vez, y lo que veía aparentemente no coincidía con la mujer con la que creía haberse casado. ¿Será cierto?, le preguntó directamente a Sofía. Miró a su alrededor, probablemente esperando algún tipo de rescate que no llegaría, y luego volvió a mirar a David. Sí, no es tan sencillo. A mí me parece bastante sencillo, dijo David, con la voz peligrosamente baja. Ignoraste a tu propio padre hasta que se fue, y luego les dijiste a todos que te había abandonado. David, por favor, ¿podemos hablar de esto más tarde? No dijo, y la firmeza de su voz hizo que todos en la sala se pusieran de pie y tomaran nota. No creo que podamos. Empezó a alejarse de ella, sacudiendo la cabeza como si intentara despejarse. No puedo. No puedo casarme con alguien que cree que está bien tratar así a la familia, dijo. Y entonces, frente a 200 invitados a la boda, barra libre y flores suficientes para abastecer una funeraria, David Harrison miró a su futura esposa de aproximadamente 4 horas y pronunció la frase que daría que hablar en los branches de clubes de campo durante años. ¿Bodas canceladas?, anunció a la sala. No quiero casarme con alguien que crea que ignorar a su propio padre es un comportamiento normal. El sonido de su silla raspando contra el suelo al empujarla hacia atrás era el único ruido en todo el salón de recepción. Y entonces salió, sin más, dejando a su nueva esposa allí de pie, con su costoso vestido de novia, rodeada de cristales y flores, y las ruinas humeantes de lo que se suponía sería el día más feliz de su vida. Miré a mi alrededor, los rostros atónitos, las bocas abiertas, la atmósfera general de lo que acababa de pasar. Y tuve que admitirlo, me impresionó. El chico tenía principios, más de los que podría decir de su exesposa, al parecer. El éxodo de ese salón de recepciones fue digno de admirar. Los invitados se dispersaron como cucarachas cuando alguien encendió la luz de la cocina, murmurando excusas incómodas sobre vuelos matutinos y emergencias con la niñera. Increíble lo rápido que 200 personas pueden desaparecer cuando el entretenimiento gratuito se convierte en un incómodo drama familiar. Sofía estaba allí de pie con su vestido de $10.000, con el rímel corrido por la cara como ríos negros de arrepentimiento, mirando a su alrededor, como si no pudiera entender que había salido mal. Claire intentaba desesperadamente salvar algo de este desastre, siguiendo a los invitados hasta la puerta y disculpándose sin que nadie quisiera oírlo. ¿Y yo? Me lo estaba pasando bomba. Me acerqué a la mesa de postres, cogí uno de esos panecillos caros que probablemente costaban más que mi almuerzo y le di un buen mordisco. El pan estaba bastante bueno, con mantequilla y caliente, justo lo que esperarías de un sitio donde el pollo cobra $50. Marcus. Claire apareció a mi lado, con la voz temblorosa, ya fuera por la rabia o el pánico. Quizás ambos. Di algo. Arregla esto. La miré, luego a Sofía, que estaba allí de pie como una princesa rota en un cuento de hadas que salió mal, y sentí. Nada. Ninguna ira. Ninguna satisfacción. Ningún deseo de venganza. Solo una extraña sensación de paz, como si por fin se hubiera quitado un peso que llevaba 5 años cargando. ¿Arreglar qué, exactamente?, pregunté, tomando otro bocado de pan. Tu hija acaba de aprender que las acciones tienen consecuencias. David se enteró de que estaba a punto de casarse con alguien que cree que la lealtad familiar es opcional. Parece que todos aprendieron hoy. Por favor, dijo Sofía, recuperando por fin la voz. Solo di algo. Miré a mi hija, esa joven que había crecido sin mí, que había aprendido a vivir con la historia de que su padre era un vago que había abandonado a su familia. Una parte de mí quería consolarla, ser el padre que intervino y lo solucionó todo, pero ese ya no era mi trabajo. ¿Sabes qué, niña?,
dije, terminando mi panecillo y sacudiéndome las migas de las manos. Esta ha sido la mejor cena de boda que he tenido. De verdad, entretenimiento de primera, un catering excelente y una lección de karma que valió la pena. Me ajusté la corbata de hombre de fábrica con descuento que me había acompañado durante toda esta ridícula noche, y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó Claire. A casa, dije sin darme la vuelta. A mi apartamento, donde nadie finge que no existo. Hace 5 años, me borraron de sus vidas como si fuera un error que necesitaba ser corregido. Esta noche, volví con más fuerza que una alarma de incendios en una biblioteca, y esta vez, nadie podría fingir que no me oyó. Salí de ese club de campo, me subí a mi Honda de 15 años y conduje a casa riéndome tanto que tuve que parar 2 veces para recuperar el aliento. La libertad sabe a panecillos y sabe aún mejor con un acompañamiento de venganza perfectamente servida.